Santa Lucía amanecía envuelta en la neblina típica de los otoños serranos. Las calles empedradas, aún mojadas por la lluvia de la noche anterior, brillaban con la tenue luz del sol que apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes grises. Clara caminaba rápido, con el suéter viejo de lana ajustado contra su pecho y la bolsa del mandado colgando del brazo. Se dirigía al mercado antes de empezar su jornada habitual como empleada doméstica en varias casas del barrio alto. Era una mujer de rostro dulce, ojos grandes y oscuros, curtidos por la preocupación y la resiliencia. Tenía 38 años, pero su mirada había visto más de lo que cualquiera debería. Leo, su hijo de 15, dormía aún cuando ella salió. Era un chico callado, pero con una mente viva, inquieta. Su pasión por el dibujo llenaba a Clara de ternura y temor a la vez. ¿Qué futuro podía esperarle a un artista en un pueblo donde apenas había trabajo para los adultos? Esa mañana, su teléfono viejo vibró dentro del bolso. Era un número desconocido. Clara dudó antes de contestar. Bueno, dijo con voz insegura. Al otro lado, una mujer habló con tono firme, pausado, de clase. Esta es la señora Ramona. Me han dado excelentes referencias suyas. El señor Barragán requiere una persona discreta y eficaz para encargarse de su residencia personal. El trabajo es por tiempo indefinido. Buena paga. Discreción absoluta. Clara quedó perpleja. Había oído hablar del señor Barragán, un hombre de negocios influyente, dueño de media Santa Lucía. Nadie lo veía mucho. Vivía en una casa antigua al final del callejón silencioso, un lugar que muchos evitaban. La oferta era buena. Demasiado buena. ¿Y qué debería hacer exactamente?, preguntó con cautela. Limpiar. Atender algunos encargos. Y, sobre todo, no hacer preguntas. Esa noche habló con Leo. ¿Y si es peligroso?, preguntó el muchacho. Clara lo acarició. No hay trabajo sin riesgo, mijo. Pero necesitamos el dinero. Al día siguiente, Clara llegó al callejón silencioso. El silencio era espeso, como una niebla invisible. La mansión Barragán se alzaba imponente, fachadas grises, jardín descuidado, ventanas selladas. Ramona la esperaba en la entrada. Era alta, delgada, con rostro anguloso y cabello blanco recogido en un moño tenso. Pase. El interior olía a cera, madera antigua y encierro. Había retratos enormes en las paredes, rostros solemnes de antepasados olvidados. Estas son las reglas, dijo Ramona. No entre al sótano. No mueva lo que no se le indique. No pregunte por el señor. Y no hable con nadie sobre este trabajo. Clara asintió. A lo largo del día, se dedicó a limpiar los salones llenos de polvo y recuerdos. Había una biblioteca con libros cerrados bajo llave, un piano cubierto por una manta, y una puerta cerrada al fondo del pasillo que parecía latir con vida propia. Desde detrás, creyó oír un susurro. Pensó que era su imaginación. Pero a cada paso dentro de esa casa, sentía como si las paredes respiraran. Al pasar por el comedor, notó que una silla estaba fuera de lugar. La empujó suavemente para acomodarla, pero bajo la mesa vio algo extraño, un papel arrugado. Era un dibujo. Lo guardó discretamente sin revisarlo en ese momento. Mientras trapeaba un pasillo, escuchó pasos sobre su cabeza, pero Ramona le había dicho que el señor no salía de su estudio. Cuando le preguntó por los ruidos, la mujer respondió sin voltear: a veces la casa habla. Más tarde, en la cocina, un reloj antiguo dio las 3 campanadas con un tono hueco, metálico. Clara abrió un cajón para buscar una esponja y encontró dentro una fotografía vieja, amarillenta. Una mujer joven, de cabello oscuro, con una expresión triste. La puso de nuevo sin decir nada. Al terminar su turno, salió de la casa sintiéndose más cansada de lo habitual. El aire afuera le supo a libertad. En casa, Leo la esperaba con una sopa caliente y su cuaderno abierto. Dibujé esto mientras te esperaba, dijo. Clara sonrió. Era un paisaje sombrío con una casa en ruinas y una figura solitaria en una ventana. Le dio un beso en la frente y fue a cambiarse. Mientras vaciaba su bolso, encontró el dibujo arrugado que había recogido bajo la mesa. Lo abrió. Era un autorretrato de Leo. Uno que él había hecho semanas atrás y que Clara recordaba claramente haber guardado en su carpeta. Sintió que se le helaba el cuerpo. Leo. Esto estaba en la basura de la casa. El muchacho la miró, confundido. ¿Cómo llegó allá? Nunca he ido. Y ese dibujo estaba en mi mochila. Clara sintió un vacío en el estómago. Las sombras de la mansión parecían alargarse hasta su hogar. Algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. Esa noche,
Después de que Leo se durmiera, se sentó sola en la sala, mirando el dibujo. Luego observó el cuaderno de su hijo. La hoja faltante coincidía perfectamente. Intentó dormir, pero el sueño fue interrumpido por imágenes confusas. Soñó con una mujer que la llamaba por su nombre desde un cuartito oscuro. Su voz era suave, pero desesperada. Cuando despertó, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Fue a la cocina a beber agua, y entonces lo vio, un dibujo nuevo sobre la mesa. No era de Leo, pero tenía su firma. El sol entraba tímidamente por la ventana de la cocina. Clara seguía observando el dibujo que había aparecido sobre la mesa. Era un retrato de ella misma. Pero no como se veía ahora. Era más joven, con una expresión en los ojos que le resultaba extrañamente familiar. La firma, aunque parecía la de Leo, tenía un trazo ligeramente distinto, como si hubiera sido copiada. Con el dibujo en la mano, Clara fue al cuarto de su hijo. Él dormía profundamente, con el cuaderno de bocetos aún abierto sobre el pecho. Revisó las páginas. Nada nuevo, nada que indicara que él hubiera hecho el retrato. ¿Entonces de dónde había salido? Al volver a la casa del callejón silencioso, no dijo nada. No quería parecer paranoica, pero algo dentro de ella la impulsaba a observar más. A notar los detalles. Ramona estaba más distante que de costumbre, apenas la miraba. Hoy solo limpie el salón rojo y la escalera principal. No se distraiga, dijo al entregarle un trapo y una cubeta. El salón rojo era el más antiguo de la casa. Alfombra raída, cortinas pesadas, un olor a humedad penetrante. Mientras sacudía los muebles, notó una rendija detrás de una estantería. Miró dentro. Luz. Y lo más inquietante, una hoja de papel blanco. Se estiró para alcanzarla y la sacó con cuidado. Era otro dibujo. Otro de Leo. Este lo mostraba caminando por un sendero entre árboles torcidos. Tenía la misma firma. La misma hoja. Clara salió del salón fingiendo normalidad. Ramona, ¿quién más vive aquí?, preguntó casualmente. La mujer se giró, mirándola como si hubiera escuchado una blasfemia. Nadie. No haga preguntas. Esa tarde, Clara llamó a su amiga Marta, bibliotecaria del pueblo. Se encontraron en una cafetería cerca del parque. Clara le mostró los dibujos. Necesito que me ayudes a investigar esta casa. Hay algo extraño. Creo que están espiando a Leo. O peor. Marta, aunque escéptica, accedió a buscar información. Lo que sí sé es que esa casa tiene historia. Gente que desapareció. Una mujer, hace años. Isabel, creo que se llamaba. Trabajaba allí. Esa noche, Clara volvió a casa con una sensación de alerta permanente. Miraba detrás de las cortinas, escuchaba cada ruido. Leo no notaba nada raro, pero se quejaba de sueños confusos. Una señora me habló en el sueño. Dijo que debía dibujarla. Que si no, tú te perderías. Clara lo abrazó con fuerza. Su corazón latía con violencia. ¿Qué señora, Leo? ¿Cómo era? No sé, triste. Como tú, cuando no quieres llorar. En los días siguientes, la tensión aumentó. Clara comenzaba a tener pequeños lapsos, breves momentos donde sentía que olvidaba lo que acababa de hacer. Encontraba objetos fuera de lugar, una taza en el baño, una bufanda mojada sobre el refrigerador. Atribuía todo al estrés, pero una parte de ella sabía que había algo más. Una mañana, al llegar a la mansión, vio pasar por una de las ventanas del piso alto una silueta femenina. Rápida, como un reflejo. No podía haber sido Ramona, ella la recibió en la entrada como siempre. ¿Hay alguien más hoy en la casa?, preguntó sin pensar. Ramona la miró fijamente. No. Está sola. Siempre ha estado sola. En el almuerzo, Clara se detuvo frente al gran espejo del comedor. Por un segundo, juraría que vio a otra mujer reflejada a su lado. Una más joven, con su misma cara pero distinta, una expresión dolorosa, un gesto apagado. Se dio la vuelta, y no había nadie. Más tarde, Clara subió sola al segundo piso mientras Ramona hablaba por teléfono. Las puertas estaban cerradas, pero una entreabierta le permitió ver dentro. Era un estudio. Sobre el escritorio, papeles con dibujos de Leo. Algunos de ellos antiguos. Muy antiguos. Algunos ni siquiera eran de Leo, pero llevaban su firma. Entonces, escuchó una voz. Una voz metálica que salía de un intercomunicador viejo empotrado en la pared. ¿Has entrado, Clara? Te pareces mucho a la otra. Demasiado. La voz se apagó. Clara corrió escaleras abajo, el corazón desbocado.
Más tarde, mientras limpiaba el hall de entrada, oyó a Ramona murmurar al teléfono: sí, se está acercando. Pero aún no recuerda. Esa noche, Clara soñó de nuevo con la mujer del cuartito oscuro. Pero esta vez, la vio claramente. Era ella misma. O alguien idéntica a ella. Vestida de blanco, llorando en silencio. Cuando despertó, tenía la sensación de haber vivido otra vida. En la mesa de la cocina, había un nuevo dibujo. Era la casa del callejón silencioso. Pero no como estaba ahora, sino como debió verse hacía décadas, impecable, con jardines vivos y ventanas abiertas. En una esquina del dibujo, estaba Leo, sentado bajo un árbol. Y junto a él, una mujer idéntica a Clara, con la mano sobre su hombro. Clara despertó con la imagen del dibujo grabada en su mente. No era solo la precisión con que estaba hecho, sino la sensación visceral de que aquello no era ficción. Era una memoria. Una que no sabía que tenía. Mientras preparaba el desayuno, observaba a Leo con nuevos ojos. Cada línea de su rostro, cada trazo que hacía con el lápiz, parecía esconder una conexión más profunda con aquella casa, con esa mujer en el dibujo. ¿Y si todo esto no era producto de su imaginación? Antes de ir a trabajar, pasó por la biblioteca. Marta la esperaba con una carpeta llena de recortes. Aquí hay cosas que debes ver. La mansión pertenecía a la familia Barragán desde hace más de un siglo. Pero hace unos 20 años, ocurrió algo que apenas fue noticia. Una joven llamada Isabel Moreno desapareció después de comenzar a trabajar allí. Nadie la buscó demasiado. No tenía familia conocida. Clara hojeó los papeles. Una foto en blanco y negro llamó su atención. Isabel. Cabello oscuro, ojos grandes, expresión melancólica. Su rostro era inquietantemente parecido al suyo. Sentía como si se mirara a un espejo del pasado. ¿Podría ser una tía? ¿Una hermana de mi madre?, preguntó en voz baja. Lo pensé, dijo Marta. Busqué en archivos parroquiales. Tus papeles de nacimiento son confusos. Registrada por una mujer mayor, sin apellido del padre. Tal vez te adoptaron. Clara regresó a la casa del callejón silencioso con el corazón hecho un nudo. Esa tarde, mientras limpiaba la biblioteca, decidió inspeccionar el mueble del fondo. Encontró una grieta detrás de una estantería de libros falsos. Con esfuerzo, movió el panel de madera. Detrás, una caja de metal oxidado. Dentro, cartas amarillentas, un diario. Lo abrió. Querido diario, hoy lo vi otra vez. No me deja salir. Dice que soy suya. Pero no lo soy. Tengo que encontrar una forma de escapar. Firmado, Isabel. Clara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Había algo más. Un sobresellado con cera. Dentro, un acta de nacimiento. Nombre, Clara Moreno. Madre, Isabel Moreno. El aire se volvió irrespirable. Clara tambaleó hacia la ventana, el documento temblando en sus manos. Toda su vida, una mentira. No era adoptada, era robada. Criada lejos de su verdadera madre. Y esa madre había estado atrapada en esta misma casa. ¿Por qué? ¿Por qué yo?, murmuró. Ramona apareció en la puerta. ¿Se encuentra bien? Está pálida. Clara guardó el sobre rápidamente. Sí. Solo me mareé. La mujer la observó por unos segundos. Luego asintió y se fue. Pero en sus ojos, Clara vio algo que no había notado antes: culpa. Esa noche, Leo encontró a Clara llorando en silencio. Mamá, ¿te duele algo? Ella lo abrazó. No, mi amor. Solo estoy recordando. En la madrugada, Clara regresó a la biblioteca. Encendió una linterna y releyó el diario. Isabel describía a Barragán como un hombre obsesionado. Decía que quería formar una familia perfecta, que hablaba de controlar los recuerdos, que creía poder moldear la realidad. Clara bajó al sótano por primera vez. Encontró una puerta cerrada con un candado. Pero junto al marco, una vieja cerradura oxidada cedió con facilidad. Entró. El olor era rancio, a encierro antiguo. Las paredes estaban cubiertas de retratos. Todos dibujados. Algunos eran de ella. Otros de Leo. Todos hechos a mano. Y en el centro de la sala, un altar. Velas apagadas, flores secas. Una placa de metal decía: Isabel, nunca te irás. Clara retrocedió. El eco de su respiración rebotaba en la piedra. De repente, una cinta vieja comenzó a sonar desde una radio empotrada en la pared. Clara, si alguna vez llegas a escuchar esto, fuiste mi luz. No dejé de buscarte ni un solo día.
No confíes en ellos. Huye. Y no mires atrás. La voz de Isabel. Clara cayó de rodillas. Lágrimas ardientes le nublaban la vista. Ya no había duda. La mujer de sus sueños, la voz que la llamaba, la figura junto a Leo en los dibujos. Era su madre. Cuando subió del sótano, algo había cambiado en ella. Ya no era la empleada asustada. Era la hija que había sido arrebatada. Y ahora, quería respuestas. Quería justicia. El día comenzó con un cielo plomizo, como si el mismo pueblo presintiera el peso de lo que Clara estaba a punto de enfrentar. Después de la revelación en el sótano, apenas había dormido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente bullía con preguntas, con imágenes que no paraban de repetirse, la voz de Isabel, los dibujos, el altar. Llegó temprano a la mansión, decidida a no seguir obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. Ramona la recibió con la misma frialdad de siempre, pero sus ojos delataban nerviosismo. Hoy puede encargarse del ala oeste. No hay nadie más en casa. Clara asintió sin palabra. Subió las escaleras lentamente, recorriendo los pasillos como si buscara algo más que polvo. Entró en una de las habitaciones que antes siempre habían estado cerradas. Esta vez, la puerta no tenía llave. Dentro, un ambiente denso, tapices antiguos cubrían las paredes, y una enorme cama de dosel ocupaba el centro del cuarto. En la esquina, un caballete con un lienzo cubierto. Clara se acercó, levantó la tela. Era un retrato de ella, dormida, con Leo en brazos. Pintado con una precisión inquietante. Temblando, volvió a cubrirlo. Salió de la habitación y bajó al sótano. Esta vez, llevaba una linterna más potente, una libreta y su teléfono con la cámara lista. Quería pruebas. Tenía que documentar todo. Al llegar, el aire parecía más pesado. Los retratos parecían haberse multiplicado. Algunos nuevos. Uno de ellos mostraba a Clara en el acto de descubrir el diario de Isabel. Otro, a Leo durmiendo. Sentía que alguien los observaba constantemente. Explorando un rincón que no había visto antes, encontró una puerta aún más antigua, reforzada con barras de hierro. Con esfuerzo, logró abrirla. Dentro, un cuarto pequeño, con paredes acolchadas y una camilla oxidada. Había grilletes. En la pared, garabateado con crayón, un nombre repetido una y otra vez: Clara. 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 El llanto le salió sin permiso. En el suelo, una muñeca de trapo con una cinta azul. Reconoció ese juguete. Era suyo. O al menos, eso creía. La había visto en una fotografía vieja de cuando era niña, una que siempre pensó que era inventada por su memoria. Grabó videos, tomó fotos. Al salir, sintió que algo se movía detrás de ella. Giró la linterna. Nada. Solo el eco. De vuelta en casa, compartió todo con Marta. Esto es una locura, dijo su amiga, aunque la evidencia era clara. ¿Y si vamos a la policía? ¿Y qué les digo? Que hay una galería secreta de retratos, un cuarto de tortura, y que soy la hija de una mujer desaparecida hace 20 años. Leo las interrumpió con un dibujo nuevo. Soñé que volvíamos a la casa, pero todo estaba ardiendo. Tú gritabas mi nombre. Clara se estremeció. Decidió que tenía que hablar con Ramona. Al día siguiente, la confrontó. Sé quién soy. Sé quién fue Isabel. Y sé lo que Barragán le hizo. Ramona bajó la mirada. No era mi intención. Yo solo obedecía. Tenía miedo. ¿Qué fue de mi madre? Ramona lloró en silencio. Quiso escapar. Lo intentó muchas veces. Al final, él la encerró. No sé si murió allí. Un día, simplemente dejó de hablar. Clara sintió náuseas. ¿Y por qué me trajo aquí? Porque se convenció de que eras la única forma de traerla de vuelta. Que en ti viviría lo que Isabel le negó. Clara la miró fijamente. Eso es enfermizo. Voy a terminar con esto. Esa noche, Clara no durmió. Leyó nuevamente cada página del diario. Encontró un pasaje que nunca había notado. Si alguien encuentra esto, busque detrás del espejo del vestidor. Hay más que recuerdos allí. Volvió a la mansión al amanecer, antes de que llegara Ramona. Subió al vestidor del cuarto principal. Detrás del espejo, encontró una caja de seguridad. Con las fechas de nacimiento de Isabel y la suya como combinación, se abrió. Dentro, documentos, cartas de amenaza, cheques a nombre de policías locales, expedientes médicos, pruebas. Y al fondo, una pequeña cinta de video etiquetada como Isabel última sesión. Clara se la llevó. Lloró al ver las imágenes en casa. Su madre,
demacrada, respondiendo a preguntas hechas por una voz que claramente era Barragán. No soy tuya, repetía ella con voz temblorosa. Quiero a mi hija. El video terminó con un grito apagado. Clara apagó la pantalla. Su decisión estaba tomada. Ya no era cuestión de justicia personal. Era cuestión de memoria, de verdad. De romper el ciclo de silencio. El día amaneció con una luz áspera. El viento soplaba con una violencia inusual, como si el clima también presintiera el cambio que se avecinaba. Clara se miró al espejo largo rato. Su reflejo ya no le parecía el mismo. Era el de una mujer transformada, atravesada por verdades dolorosas, pero también decidida. Despertó a Leo con una ternura que ocultaba su angustia. Hoy vamos a estar juntos todo el día, le dijo. Leo la observó confundido, pero no preguntó. Había aprendido, en esos últimos días, que su madre ya no era la misma de antes. Había sombras en su mirada que él no podía comprender. Clara llevó a Leo a casa de Marta. Por favor, cuídalo, le pidió. Si algo me pasa, dale esto. Le entregó una carpeta con copias de los documentos y el video. Marta quiso detenerla, pero la expresión en el rostro de Clara no permitía objeciones. Volvió a la mansión con pasos firmes. Ramona la esperaba en la entrada, como siempre, pero esta vez sus manos temblaban visiblemente. ¿Él ya lo sabe?, preguntó en voz baja. Clara asintió. Pero no le importa. Ni tú ni yo le importamos. Solo el control. Entró sola al estudio. El lugar tenía un aire casi sacro. Las cortinas cerradas, la lámpara encendida sobre el escritorio, todo en su sitio. Y allí, por primera vez, lo vio. Don Barragán. Sentado, inmóvil, con una expresión serena pero inquietante. Su rostro era más viejo de lo que Clara imaginaba, pero sus ojos conservaban un brillo oscuro. Así que al fin recordaste, dijo él, con voz suave. ¿Te pareces tanto a ella? Clara no respondió. Colocó los documentos sobre el escritorio. Aquí está todo. Todo lo que ocultaste. Todo lo que hiciste. Ya no puedes esconderlo. Barragán sonrió. ¿Y qué harás, Clara? Gritar, llamar a la policía. Todo esto me pertenece. Este pueblo me pertenece. No. Ya no, dijo ella. Encendió su teléfono y comenzó a grabar. Dime lo que hiciste con Isabel. El hombre se reclinó en la silla. La amaba. Pero ella no entendía. Me rechazó. Me traicionó. Quiso llevarse a la niña. Así que la detuve. Clara tragó saliva. La mataste. Barragán negó con la cabeza. Yo no mato. Solo impido que destruyan lo que construí. Ella detuvo la grabación. Todo está dicho. Todo será escuchado. Él se levantó de golpe, pero sus piernas no le respondieron del todo. Se sostuvo en el escritorio. Clara, tú eres mía. Esa niña, ese hijo que criaste, todo es parte de lo que soy. Leo no es tuyo. Ni yo. Ni siquiera el recuerdo de mi madre te pertenece. Barragán quiso avanzar, pero Clara lo enfrentó. Voy a hacer público todo. Voy a destruir este santuario de mentiras. La tensión se rompió con un golpe en la puerta. Marta entró, con el rostro pálido. Leo no está. Salió corriendo, dijo que te iba a buscar. Clara sintió un terror primitivo recorrerle el cuerpo. Corrió escaleras abajo, atravesó los pasillos, salió al jardín. La puerta trasera estaba abierta. Y sobre la mesa del invernadero, un nuevo dibujo, Leo y ella, atados con sogas, rodeados por sombras. Volvió al sótano. Sabía que él estaría allí. Y allí estaba. Leo, encerrado en el cuarto de paredes acolchadas, asustado pero ileso. Mamá. Clara forzó la cerradura, lo abrazó con fuerza. Vamos a casa. Pero entonces, Barragán apareció en la entrada del sótano. No puedes quitarme esto. Eres parte de mí, Clara. Ella se interpuso entre él y su hijo. No. Yo soy hija de Isabel. Y lo que tú hiciste será tu ruina. Ramona apareció detrás de Barragán. Llevaba algo en las manos, el diario de Isabel. Ya no puedo seguir callando, dijo, con lágrimas. Clara tomó a Leo de la mano. Nos vamos. Y tú, enfrentarás a todos los que destruiste. Mientras salían, Clara sintió por primera vez que la casa respiraba diferente. Como si al fin, después de tantos años, alguien le hubiera devuelto la voz. Caminaron juntos por el jardín, con pasos lentos. El cielo comenzaba a despejarse, y un rayo de sol se coló entre las nubes, iluminando las viejas paredes de la mansión. Leo, aún temblando, le susurró,
Mamá, ella estaba allí. Me habló. Me dijo que tenía que llevarte con ella. Clara se detuvo. ¿Quién? La mujer del dibujo. La del sueño. Era como tú, pero no eras tú. Clara lo abrazó más fuerte. Era tu abuela, Leo. Y tú la escuchaste. Porque ella nunca se fue del todo. Antes de irse, Clara se volvió una última vez hacia la casa. Observó el marco de la puerta, los cristales rotos, las enredaderas en las paredes. Cerró los ojos y murmuró: te encontré, mamá. Y te prometo que nadie más sufrirá aquí. La noche había caído sobre Santa Lucía como un manto espeso y pesado. Clara no podía dormir. Se paseaba por la sala, con los documentos entre las manos, repasando en su mente cada palabra, cada imagen. Leo dormía en el cuarto contiguo, extenuado por el miedo y la tensión. Aún así, en medio del silencio, Clara podía escuchar su respiración, constante, como un recordatorio de por qué no podía rendirse. A la mañana siguiente, llevó a Leo a casa de Marta nuevamente. Esta vez, no le pidió, sino que suplicó: no lo deje salir. Pase lo que pase. Marta, viendo la desesperación en su amiga, asintió sin hacer preguntas. Clara le entregó una copia más de la grabación. Llévala a quien sea necesario. Clara fue a la comisaría. Mostró los documentos, habló con el oficial de turno. Pero él apenas la escuchó. Miró los papeles con desinterés y le devolvió todo con una sonrisa incómoda. ¿Tiene pruebas reales? Testigos. Peritos. Esto es muy viejo para investigar ahora. Sintió como la rabia se mezclaba con la impotencia. Salió de allí con el corazón ardiendo. Pero no estaba sola. Marta conocía a alguien. Diego, un joven periodista independiente, con experiencia en casos de abuso de poder. Acordaron encontrarse en una cafetería del centro. Diego escuchó todo con atención, sin interrumpirla. Al final, tomó los papeles con cuidado. Si esto es cierto, podemos hacer mucho ruido. Pero necesitas más. Grabaciones, testigos. Algo que pueda hacerlos temblar. Volvieron juntos a la mansión. Ramona los dejó entrar, temblando, sin decir palabra. Clara la llevó al salón principal. Necesito que hables. Que cuentes todo. Ramona respiró hondo. Su voz al principio fue un susurro, pero luego, fue creciendo. Habló de los años de servicio, del encierro de Isabel, de cómo Barragán manipulaba todo a su alrededor, de los pagos a jueces y policías. Contó cómo había sido obligada a ocultar pruebas, a borrar rastros, a silenciar gritos. Diego grabó todo. Clara observaba con una mezcla de alivio y horror. Sabía que aquello era solo el comienzo. El periodista tomó fotos de cada rincón oculto. Registró las cintas, los dibujos, las notas manuscritas encontradas en el sótano. Cada pieza añadía otra capa a la historia. Diego preparaba su publicación. Lo sacaré esta noche. En cuanto suba esto, no habrá vuelta atrás. Pero Clara no podía esperar. Fue de nuevo a la policía, esta vez con la grabación de la confesión de Barragán. La mostraron al comisario. Su rostro palideció. Necesito hacer llamadas, murmuró. Horas más tarde, Clara y Diego estaban en la estación cuando recibieron el mensaje: Barragán había huido. No estaba en su casa. Su auto había desaparecido. Se emitió una alerta, pero sabían que el tiempo corría en su contra. Volvieron corriendo a la mansión. El lugar estaba en silencio. Ramona no respondía. La puerta del sótano estaba abierta. Bajaron. Y allí, entre las sombras, vieron la silueta de Barragán. Estaba de pie frente al altar, con una pistola en la mano. Todo esto era perfecto, murmuraba. Ella vivía en ti. Y tú lo arruinaste. Clara avanzó con lentitud. No puede seguir. Ya terminó. Diego, sin que Barragán lo notara, comenzó a transmitir en vivo desde su teléfono. Las palabras del hombre salían al mundo en tiempo real. La conexión era inestable, pero la imagen y el sonido bastaban. Ella era mi creación. Su memoria, su rostro, su espíritu. Todo seguía aquí, hasta que tú viniste a destruirlo. Clara se detuvo. Yo no destruí nada. Solo vine a recuperarla. A mí misma. A mi hijo. Barragán cayó de rodillas. La pistola se deslizó de sus manos. Ramona apareció detrás, con lágrimas, y lo sujetó por los hombros. Ya basta. En ese momento, la policía irrumpió en la casa. Hubo gritos, luces, confusión. Pero Barragán no se resistió. Se dejó esposar, con una mirada vacía.
como si todo lo que había sostenido su poder se hubiera desmoronado. Detuvieron a Barragán sin resistencia. Diego mostró la transmisión. El video ya tenía miles de reproducciones. La verdad estaba expuesta. Las autoridades no podían ignorarlo más. La historia comenzaba a expandirse como fuego en redes sociales. Clara abrazó a Ramona. «Gracias por hablar». La mujer no respondió, solo cerró los ojos y asintió, como si por fin pudiera descansar. Diego tomó su mano con respeto. «Lo que dijiste va a salvar a muchas otras». Clara salió al jardín. Respiró profundo. Por primera vez, en mucho tiempo, el aire le supo a libertad. El cielo, que antes parecía opresivo, comenzaba a despejarse. Las nubes se abrían, y el sol, tímidamente, tocaba la tierra como una bendición silenciosa. La mañana siguiente fue distinta a todas las anteriores. El pueblo de Santa Lucía amaneció con rumores, con miradas nerviosas y comentarios en voz baja. Las redes sociales locales estaban inundadas de mensajes, compartiendo el video de la confesión, hablando del arresto de don Barragán. Algunos no lo creían. Otros lo celebraban. Pero todos hablaban de ello. Clara se despertó con la mente nublada por el cansancio. Leo dormía aún, con el ceño fruncido como si incluso en sueños aún se defendiera. Ella se levantó, fue hasta la cocina y puso agua a calentar. Cada pequeño movimiento le recordaba que estaba viva, que había sobrevivido a algo que muchos nunca habrían imaginado. Diego la llamó temprano. «Vamos a tener una entrevista con un canal nacional. Quieren que cuentes todo. ¿Estás lista?» Clara dudó. La exposición le daba miedo. Pero sabía que debía hacerlo. «Sí. Estoy lista». La entrevista fue grabada esa misma tarde. En un salón prestado por la municipalidad, Clara habló con voz firme. Contó su historia, la de Isabel, la de Leo. No lloró. Mantuvo la calma. Era su forma de honrar a su madre, de ponerle voz a quienes nunca la tuvieron. Esa noche, la emisión llegó a millones de personas. La imagen de Clara apareció en las pantallas de todo el país. El nombre de Isabel Moreno se convirtió en tendencia. Las autoridades se vieron obligadas a actuar con mayor rapidez. Se reabrieron casos, se iniciaron auditorías, se suspendieron funcionarios. Pero la noche siguiente, algo ocurrió. Clara sintió un presentimiento, una incomodidad que no podía explicar. Miró por la ventana y vio un coche estacionado frente a su casa. No era de la policía. No era de Diego. Se encendió y se fue, lentamente. Por dentro, algo le dijo que no todo estaba terminado. Al día siguiente, Marta la llamó, alarmada. Entraron a la biblioteca. Rompieron los estantes. Se llevaron documentos. Clara supo entonces que la red de Barragán era más profunda. Que aunque él había caído, había quienes querían silenciar la historia. Por eso, aceptó la invitación a hablar en una universidad. Por eso empezó a escribir. Tenía que dejar constancia. No bastaba con un juicio. Había que sembrar la verdad en todos los rincones. En sus charlas, conoció otras víctimas. Mujeres mayores que también habían trabajado para familias poderosas. Algunas recordaban a Isabel. Otras reconocían los mismos patrones de abuso. Clara escuchaba y tomaba notas. Sentía que su historia había despertado una corriente subterránea de memorias olvidadas. Pasaron los días. Ramona, ahora bajo custodia, aceptó declarar ante el fiscal. Diego publicó una serie de reportajes con todos los hallazgos. Las víctimas empezaron a surgir. Mujeres mayores, trabajadoras domésticas, madres solteras, todas con historias similares. Algunas desaparecidas. Otras vivas pero quebradas. El país empezaba a escuchar lo que durante años nadie había querido oír. El juicio contra Barragán se programó para un mes después. Clara fue citada como testigo principal. El día de la audiencia, se puso el vestido que había heredado de Isabel. Leo le tomó la mano antes de entrar a la sala. «Te ves como ella, pero más fuerte». Dentro, el ambiente era tenso. Barragán, sentado entre guardias, ya no parecía un hombre poderoso. Su mirada era hueca. Parecía haber envejecido 20 años en pocos días. Las cámaras apuntaban hacia el estrado. La prensa se agolpaba en la entrada. El país entero seguía cada paso del proceso. Clara testificó. Con voz clara, relató todo. Desde el día en que recibió la oferta de trabajo hasta el momento en que encontró a Leo encerrado en el sótano. No omitió nada. Miró al juez, a los abogados y a Barragán directamente. «Mi madre murió esperando justicia. Hoy estoy aquí para dársela».
Los abogados defensores intentaron cuestionarla, debilitar su testimonio. Pero la evidencia era sólida. Las grabaciones, los documentos, los dibujos, las declaraciones de Ramona. Todo apuntaba a una verdad imposible de negar. Hubo un momento de silencio denso en la sala, cuando Diego proyectó la grabación de la voz de Isabel. Ese instante congeló a todos. El dolor, el miedo, la verdad, se colaron en cada rincón. Al salir del juzgado, la gente la esperaba afuera. Algunos aplaudieron. Otros lloraban. Clara no sonrió. Estaba exhausta. Pero por dentro, sentía que había cruzado un umbral. Esa noche, Leo le dejó un dibujo en la mesa. Era ella, de pie sobre una montaña, con un libro en la mano y un sol naciendo detrás. Clara lo miró largo rato. Luego lo pegó en la pared de su cuarto. Le pareció una señal, una promesa de que el futuro podía ser distinto. El juicio seguiría. Las verdades seguirían saliendo. Pero ella ya había dado el primer paso. Uno que nadie podría borrar. La sentencia llegó una semana después de la última audiencia. Clara, acompañada por Leo, Marta y Diego, se sentó en la sala del tribunal, rodeada de periodistas y activistas. El juez leyó los cargos, uno por uno. Corrupción, secuestro, encubrimiento, manipulación psicológica. La lista era larga y dolorosa. Don Barragán fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El silencio en la sala se rompió con un suspiro colectivo. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo una calma solemne, como si el aire se hubiera purificado tras años de estar envenenado. Clara no lloró. Se limitó a mirar al frente. Pensaba en su madre, en el diario de Isabel, en sus dibujos, en aquella voz que la había guiado desde el pasado. Sentía que, en algún rincón del universo, Isabel también había escuchado la sentencia. En los días siguientes, Clara fue invitada a foros, entrevistas, conversatorios. Su historia se volvió símbolo de resistencia, de verdad recuperada. Pero ella no se dejó convertir en figura pública. Eligió hablar solo cuando sentía que tenía algo real que decir. Su prioridad era Leo. Sanar, reconstruir, caminar juntos hacia un nuevo horizonte. Publicó un libro con ayuda de Diego. La hija del silencio. En sus páginas no solo relató su historia, sino también la de otras mujeres cuyas voces fueron apagadas por el poder. Incluyó los dibujos de Leo, las cartas de Isabel, fragmentos del diario. El libro se volvió lectura obligada en muchas universidades. Clara fue reconocida por diversas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, siempre respondía lo mismo ante cualquier homenaje: yo solo hice lo que debía. Marta reabrió una pequeña biblioteca comunitaria con ayuda de donaciones. Clara fue voluntaria allí. Leo dio clases de dibujo para niños. La casa en la que vivían se llenó de plantas, de colores, de paz. Las paredes que alguna vez estuvieron vacías ahora estaban cubiertas de arte. Dibujos de esperanza, retratos de mujeres anónimas, frases que hablaban de valentía. Ninguno de los dos volvió a acercarse al callejón silencioso. Un día, Clara fue a visitar el terreno donde antes se alzaba la mansión Barragán. Las autoridades la habían demolido. En su lugar, quedaba un solar vacío, cubierto de pasto alto y flores silvestres. Allí, Clara dejó una pequeña placa que decía: aquí dormía el silencio. Hoy florece la memoria. A su alrededor, otras personas comenzaron a dejar flores, piedras pintadas, mensajes anónimos. El lugar se transformó en un santuario espontáneo. Una herida convertida en jardín. Esa noche, en casa, Clara encendió una vela. Tomó el diario de su madre, lo abrió por la primera página y comenzó a leer en voz alta. Leo se sentó a su lado. Escuchó cada palabra con atención. Cuando ella terminó, él le entregó un nuevo dibujo: Isabel, Clara y Leo, tomados de la mano, bajo un cielo limpio. Tenía un sol brillante, árboles altos y una casa de puertas abiertas. Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la historia no terminaba con dolor. Terminaba con vida. Con la certeza de que el pasado no la definía, pero sí la fortalecía. Con la promesa de que Leo crecería sabiendo de dónde venía, pero sin el peso de ese horror. Mi nombre es Clara Moreno, escribió al final de su libro. Y esta es mi verdad. La heredé de una madre valiente, y se la entrego a mi hijo con esperanza. No hay justicia sin memoria. No hay libertad sin verdad. Y no hay futuro sin el coraje de hablar. Y con eso, el silencio se rompió para siempre. Si te gustó la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene.